Vamos con la siguiente pregunta de complejos en su forma polar, que dice expresar la forma polar de 2 más 3i partido por 2 menos 3i. Ya, lo primero, antes de determinar el complejo en forma polar y con toda su estructura, esto no es un complejo. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. 2 más 3i dividido por 2 menos 3i. Entonces vamos a multiplicar por el conjugado. Me va a quedar 2 más 3i dividido por 2 más 3i. Recuerden que no podemos dejar un complejo en el denominador, menos si tiene parte imaginaria. Ya, arriba me parece que queda un cuadrado binomio. Lo vamos a dejar expresado. 2 más 3i al cuadrado. Y abajo tenemos una suma por su diferencia. Miren, el cuadrado del primero, que es 4, menos el cuadrado de 3i. Pero el cuadrado de 3 es 9 y el cuadrado de i es i cuadrado. Ya, desarrollemos arriba el cuadrado de binomio, que dice el primer término al cuadrado, que es 4, más el doble del primero por el segundo. 2 por 2 es 4 y por 3, 12i, más el cuadrado de este término, que es 9i al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir por 4. Recuerden que donde hay i cuadrado, como ese caso y ese caso de ahí, siempre ese i cuadrado se cambia por un menos 1. Entonces aquí me va a quedar menos 1 por menos es más 9. Ya, veamos qué me queda aquí. Miren. Me queda 4 más 12i menos 1, así que es menos 9 partido por 13. Ya, veamos cómo me va quedando el complejo. Miren, aquí ya tenemos listo el complejo que vamos a pasar a forma polar. Me queda 4 menos 9, eso es igual a menos 5 más 12i dividido por 13. Ya, finalmente, miren, el complejo lo vamos a escribir como menos 5 partido por 13 más 12 partido por 13 y listo. Ahí tenemos el complejo que vamos a pasar a la forma polar. Y ahora miren, lo primero que vamos a hacer es indicar que para la forma polar la fórmula es, tenemos que calcular el módulo del complejo y eso lo vamos a multiplicar por el coseno de un ángulo más i seno de un ángulo. Eso es lo primero. Ya, recordemos que este es el complejo que tenemos que pasar a la forma polar. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar ese número complejo para ver dónde está. Acá tenemos la parte real y acá tenemos la parte imaginaria. El complejo es menos 5 partido por 13 en su parte real. Entonces eso lo podemos escribir, miren, perfectamente lo podemos poner ahí. Menos 5 partido por 13, así en forma aproximada. Y la parte imaginaria es 12 partido por 13. Ya le vamos a dar una ubicación. Miren, pensemos que está ahí el 12 partido por 13. Ya, entonces eso me genera ese puntito. Y ese puntito es el número complejo. Miren, ahí tenemos el número complejo. Entonces, ojo. Vamos completando algunas cosas, miren. Ahí se forma un triángulo. Y el triángulo siempre lo formamos ahí, en esa forma. Ya, y aquí tenemos un ángulo. Ángulo, que lo voy a poner ángulo. Ya, miren, primero, este complejo
está ubicado en el segundo cuadrante. Pero cuidado acá, que por el tipo de ángulo, miren, que por el tipo de valores que tiene, el ángulo va a ser un ángulo desconocido. Los ángulos conocidos generalmente son 0, 30, 45, 60 y 90. Pero acá no va a ser el caso, por el tipo de valores que tenemos ahí. Ya, ojo, miren. Lo primero, ya sabemos que está en el segundo cuadrante. Entonces lo que tenemos aquí es una cosa de ese estilo, miren. Ahí está ubicado ¿cuánto se llama? El número complejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Como está ubicado en el segundo cuadrante, hay fórmulas para el primer cuadrante, hay una fórmula para el segundo cuadrante, una para el tercer cuadrante y una para el cuarto cuadrante. Entonces, para el segundo cuadrante, la fórmula generalmente se representa así. Beta es igual a 180 menos el alfa. Donde ese alfa que yo estoy poniendo ahí es un ángulo siempre del primer cuadrante. Ya veamos cómo utilizamos esa cosa. Miren, este triangulito que yo tengo ahí, lo vamos a dibujar como abajito. Este triángulo va a ser acá 90 grados. Miren, aquí tenemos el ángulo, que puede ser cualquier ángulo. Miren, este lado de ahí es ese lado, pero no puede ser negativo, porque este es un triángulo. Entonces va a ser 5 partido por 13. Y este lado de aquí va a ser ese lado de ahí, que es 12 partido por 13. Ahora, con este triangulito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar primero el ángulo. El ángulo. Ya, el ángulo, ¿cómo lo vamos a determinar? El ángulo lo vamos a determinar por la siguiente fórmula. Por la fórmula de la tangente. Ya, recordemos que la tangente es igual a cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es 12, 13. Y esto lo vamos a dividir por el cateto adyacente, que es este. 5, 13. Entonces, ¿qué me va a quedar? Miren, me va a quedar esto. Tangente del ángulo va a ser, fíjense lo que pasa con los 13. Hasta luego. Y me queda 12 partido por 5. Ya, ¿cómo calculamos el ángulo? Primero vamos a calcular el ángulo y después vamos a calcular eso, porque nos falta eso. ¿Cómo calculamos el ángulo? El ángulo se calcula así. Si es con la calculadora, tangente a la menos 1 de 12 partido por 5. Así con la calculadora. Ya, pues, veamos cuánto da. Ya miren, ahí tenemos una calculadora común y corriente. Para el tan a la menos 1, vamos a presionar Shift, tan menos 1. Vamos a poner por si acaso un paréntesis y vamos a poner 12 dividido por 5. Miren, tal igual. Y al presionar igual, me da el ángulo en forma aproximada. ¿Qué ángulo me dio? Miren, 67,38. Vamos a ponerlo así nomás. Entonces, el ángulo para mí va a ser 67,38 grados. Fíjense, ya tenemos el ángulo. Pero ojo, este ángulo no es ese ángulo. Este ángulo que yo estoy calculando, cuando yo puse el triángulo, fíjense que no está negativo. Este siempre pertenece al primer cuadrante. Ya, este de aquí es el que viene siendo ese, el alfa. Porque el alfa siempre está en el primer cuadrante. Entonces, en vez de ese valor, lo voy a poner así. Mira, ya, vamos a decir, el alfa es 67,38 grados. Entonces ahí nos quedamos más tranquilos. Sabemos que ese es el ángulo del primer cuadrante. En un principio cuesta un poquito acostumbrarse a este tipo de forma de calcular. En este caso la forma polar. Pero ya después, soltando la mano,
tienen que sí dominar trigonometría. Trigonometría tienen que estar claros. Miren, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos el ángulo. Pero ojo, recuerden que el ángulo les indiqué que era del segundo cuadrante. Entonces, aquí donde decimos beta es igual a 180 menos este ángulo que nosotros determinamos, que realmente como pusimos el triángulo así sin valores, fíjense, sin valores, para nosotros va a ser este el ángulo del primer cuadrante. Y lo ponemos acá, para ver. 67,38. Y ahora vamos a ver cuál es el ángulo realmente. Ya, si hacemos la diferencia, aproximadamente el ángulo es 112,62 grados. Le puse grado ahí, pero es grado acá. Ahí está. 112,62 grados. Listo. Ahí tengo el ángulo. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el módulo. Determinemos el módulo ahora. ¿Y cómo se calculaba el módulo? Como la raíz de ¿quién? De estos lados. Porque recuerden que el módulo está aquí. Que va dibujado ahí. Ahí está el módulo. Y me parece que esto se utiliza Pitágoras. Sería el cuadrado de S y el cuadrado de S en raíz. Entonces el cuadrado de este va a ser 144. 13 al cuadrado es 169. 5 al cuadrado es 25. Partido por 169. Ya, 144 más 25 es 169. Partido por 169. Y fíjense que eso es 1. Por lo tanto, ahí tengo el módulo del complejo. Ya, y finalmente, estamos listos para la forma polar. Miren, la vamos a poner acá abajo. La forma polar va a ser el módulo que está ahí, que es 1 por coseno de ¿cuánto? De 112,62 grados más y seno de 112,62 grados. Y listo. Ahí hemos terminado un problema, pero completísimo, de la forma polar. Ojo, no todos se hacen igual, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado. Va a depender de dónde esté dibujado, va a depender de la fórmula que vamos a utilizar y va a depender de la fórmula trigonométrica que podemos utilizar, porque en vez de tangente podría haber utilizado seno o podría haber utilizado coseno. Listo. Ya, y bueno, con esto hemos terminado un nuevo problema de forma polar de un número complejo.